Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, en este día vamos a centrar nuestro estudio en Apocalipsis 4, el trono de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Apocalipsis 4. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Vamos a empezar desde el versículo 1. Apocalipsis 4. Dice así: Después de esto, miré, y ahí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo: Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de carolina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Empieza el Apocalipsis 4, cambiando completamente la escena de lo que de lo que ya hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, el mensaje a las iglesias. Dice que después de eso, la palabra de Dios no especifica cuánto tiempo había pasado en lo que fue la visión, en lo que es el tiempo después de la visión del mensaje a las iglesias y luego al capítulo 4. Pero sí dice que después de eso, después de los mensajes que hemos compartido en el capítulo 1, en el 2 y en el 3, cambia de escena. Dice el profeta, el amado Juan, que él miró el cielo abierto, miró en el cielo que había una puerta abierta y la voz que había hablado antes con el profeta fue la misma voz que él escuchó, que le decía: sube acá, porque voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto, o sea, lo que va a suceder después del Apocalipsis 1, 2 y 3. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. O sea, el Espíritu de Dios es el que le hace ver las profecías a los profetas. Les muestra las cosas o que ya están sucediendo o que están por suceder. Como vemos aquí, en el contexto del tiempo que se le estaba dando la profecía a Juan,
era por lo que iba a suceder. En el mensaje a las iglesias, vemos que aunque era mensaje profético, también era mensaje literal, ya que las iglesias estaban viviendo conforme a lo que se describe en los capítulos 2 y 3. Sin embargo, aquí, la visión que tiene el apóstol, el amado Juan, el profeta, es para el futuro. Él fue llevado en espíritu, en visión, a donde él miraba una puerta abierta en el cielo y miraba un trono, y en el trono había alguien sentado. Y el que estaba sentado, lo describe Juan, tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de carolina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Juan se refiere repetidas veces a piedras preciosas para describir colores brillantes, porque la luz del sol que brillaba sobre tales piedras producía algunos de los colores más brillantes conocidos por el hombre en sus días. El jaspe, el iaspis en griego, quizá describe aquí una luz brillante, refulgente, más notable por su brillo que por su color. La carolina o alguna otra piedra de color rojizo. Aquí describe una luz rojiza brillante. El arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, es decir, de color verde. El brillo de la luz que refulge de la presencia sobre el trono se templa con la suave luz verde del arco iris que rodea el trono. Este arco iris representa la combinación de la justicia y la misericordia que caracterizan a Dios. Así es que el apóstol, el amado Juan, contempla la puerta abierta en el cielo y mira directamente a aquel que está sentado en el trono y trata de describirlo, como ya hemos leído. Contempla a nuestro Padre Celestial sentado en el trono. Y trata de describirlo de la manera más adecuada, conforme al conocimiento que se tenía en ese tiempo. Y lo describe como hemos leído, o describiendo. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de carolina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a la esmeralda. Ya hemos leído el significado que tienen estos símbolos de estas piedras preciosas. Nos sigue diciendo del versículo 4 al 6. Rodeaban el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, truenos, estruendos y truenos,
Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, o 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente, en el centro alrededor del trono. Había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Continúa diciendo que alrededor del trono del Todopoderoso, de Dios, habían también, o él contemplaba en la visión también, 24 tronos. Y esos 24 tronos no estaban vacíos. Esos 24 tronos también estaban ocupados. Y lo describe Juan como 24 ancianos. Y esos 24 ancianos estaban vestidos de ropas blancas y con una corona de oro en sus cabezas. Las ropas blancas representan la justicia de Cristo, como vamos a ir viendo mientras continuamos estudiando el Apocalipsis. Como cuando dice, blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, por aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, les es añadida la justicia de Cristo Jesús, que representa el vestido blanco. Y la corona de oro en la cabeza de cada uno de esos ancianos representa victoria. Esta escena hace recordar a Isaías 24:23, que dice, reinará el Señor y delante de los ancianos será glorificado. El hecho de que estos ancianos estén vestidos con vestiduras blancas, que pueden simbolizar justicia, que ya hemos dicho, y que tienen sobre sus cabezas coronas, que en griego, que el nombre en griego es Estéfanos, emblema de victoria, también ya lo hemos dicho, ha inducido a algunos a sugerir que representan a hombres redimidos. O sea, los únicos que necesitan ese vestido blanco son los seres humanos, ya que nosotros somos los que nos hemos corrompido y a nosotros nos hace falta la justicia de Cristo sobre nosotros, lo que representa el vestuario blanco. Y nosotros los hombres de igual manera necesitamos vencer, y la corona representa a un vencedor. Así es que solo se puede llegar a la conclusión de que estos 24 ancianos son seres humanos. Pero es necesario que tomemos en cuenta que esta escena no es para darnos a entender de que realmente las personas que se mueren están yendo al cielo. No olvidemos que es una profecía. Es una visión para el futuro. En una interpretación se explica que la descripción del trono celestial de los capítulos 4 y 5 debe ubicarse en un tiempo antes de que comiencen a suceder los acontecimientos simbolizados por los 7 sellos. Si es así, entonces los 24 ancianos sí son seres humanos. Necesariamente debían ser hombres que ya estaban en el cielo en los días de Juan. Los adventistas a menudo los han identificado con los santos que se levantaron de sus tumbas cuando Cristo resucitó, como certifica Mateo 27, 52, 53. Pues ese es un grupo que se sabe que fue resucitado.
La resurrección principal aún se halla en el futuro, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Por lo tanto, es un hecho que la presencia de seres humanos en el cielo no puede tomarse como una evidencia de que la resurrección de todos los redimidos debe proceder a los acontecimientos que se describen en los sellos. Ese es uno de las interpretaciones. Vamos a ver estas otras interpretaciones. Que dice, otra interpretación compara a los 24 ancianos con 24 órdenes del sacerdocio levítico. Así como los sacerdotes ministraban delante de Dios en el santuario terrenal, así también Juan ve a 24 ancianos que ministran en el santuario. Esa es otra manera, que es otra interpretación que algunos le dan a estos 24 ancianos. Otros sugieren que los 24 ancianos simbolizan a Israel en su sentido más amplio, 2 ancianos por cada tribu, uno que simboliza a Israel literal, el pueblo de Dios antes de la cruz, y el otro al Israel espiritual, la iglesia cristiana, el pueblo de Dios después de la cruz. De esta manera pueden compararse con los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Este parecer destaca el carácter simbólico de estas representaciones, en vez de considerarlas como santos literales que están ahora en el cielo. La última interpretación es, algunos intérpretes ven los 24 ancianos a ángeles y no a seres humanos. Ponen el énfasis en que se describe a los ancianos como ministrando las oraciones de los santos. Una obra, dicen ellos, que difícilmente sería encomendada a seres humanos. Ya leímos las interpretaciones que se les da a estos 24 ancianos. Y como vimos, el primero es la interpretación que le dan los adventistas del séptimo día. En este caso vamos a hacer una excepción, porque yo conforme al estudio de la Biblia, estoy más con lo que es la tercera interpretación, que simboliza a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas. Y algunos se preguntará, especialmente si es adventista del séptimo día, ¿por qué lo interpretas de esa manera? Les voy a dar estos pasajes bíblicos para que lo tomen en cuenta conforme a la interpretación que le estoy dando. Primero, los patriarcas. En Números 1:44 dice, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada tribu de sus padres. En Números 7:2 dice, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y luego continúa. Entonces, en primer lugar, ¿por qué vamos a leer nomás dos pasajes bíblicos? Porque dice la palabra de Dios que con 2 testigos es más que suficiente para certificar algo. Entonces, en estos 2 pasajes bíblicos, aunque en todo el Viejo Testamento vamos a encontrar lo mismo, vemos que a cada tribu siempre lo tenía que representar un príncipe, o sea, siempre se elegía uno que era el principal de la tribu en todo lo que fue el Viejo Testamento. Y ese principal o ese príncipe de la tribu era aquel que representaba
a la tribu en lo que sea que se iba a tomar en cuenta o llevar a cabo. Siempre había un descendiente de cada patriarca que representaba a cada tribu. Ese era en el Viejo Testamento. Ahora los apóstoles. Vamos a ver qué nos dijo nuestro Señor Jesús o qué nos dice en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos claramente que nuestro Señor Jesús menciona tanto a los 12 apóstoles, como también a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Que si habrá un apóstol representan, que si estarán ahí los 24 apóstoles para hacer representación, entonces los 12 de las tribus de Israel también estarán ahí. También estarán ahí como representantes de las tribus. Y Lucas 22:30 lo repite, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos que de igual manera tenemos dos testigos. Está escrito en el Evangelio de Mateo y también está escrito en el Evangelio de Lucas. Ahora, quizá habrá alguna persona que diga, ¿y cómo puedes estar seguro de que los 12 apóstoles pueden formar parte de esos 24 ancianos, junto con los 24 patriarcas de Israel, los 12 hijos de Jacob? Si se supone que eran 12 apóstoles, pero uno murió, Judas Iscariote. Si es verdad, si alguno pensara de esa manera, estoy de acuerdo con él o con ella. Si es verdad que uno de los apóstoles, Judas Iscariote, por amar más las cosas materiales de este mundo, tuvo que pagar con su propia vida su traición hacia nuestro Señor Jesús y dejar su lugar vacante. Pero eso no se quedó así. De ninguna manera podían quedarse ese número sin completarse, ya que nuestro Señor Jesús había hecho promesa para 12. Y nos dice Hechos 1 del 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresor para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí respondemos esta pregunta, si hay alguna persona que se lo hace. Ciertamente Judas Iscariote fue removido de su lugar, pero de igual manera fue reemplazado. Así es que, por algún motivo, y creemos que es este motivo de los 24 ancianos, el lugar de Judas Iscariote no podía quedarse vacío, tenía que completarse. Y estas personas a quien Dios o nuestro Señor Jesús estaba eligiendo para que uno de los dos reemplazaran a Judas Iscariote, eran personas que habían seguido a nuestro Señor Jesús desde el principio de su ministerio. Eso quiere dar a entender de que Dios no escogió a Judas Iscariote. Bueno, nuestro Señor Jesús no escogió a Judas Iscariote
porque pudo ver en él algún entusiasmo o algún impulso hacia el reino de Dios, o porque él era mejor que otros. Simplemente lo escogió o le dio la oportunidad de andar detrás de él, ya que se cree que nuestro Señor Jesús eligió a todos o llamó a todos, menos a Judas Iscariote, sino que Judas Iscariote fue presentado por los discípulos a nuestro Señor Jesús y así se quedó entre ellos. Pero al final, esos 12 no fueron los únicos que seguían a nuestro Señor Jesús o lo empezaron a seguir desde que empezó su ministerio, sino que había hombres como José y Matías. Y Matías fue aquel quien reemplazó a Judas Iscariote. Así es que de igual manera vemos a 12 apóstoles. No son 11, sino que son 12. Así es que dándole la interpretación de esta manera, llegamos a la conclusión de que estos 24 ancianos pueden ser los jefes de los patriarcas de las tribus de Israel, como los 12 apóstoles. Y dice, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Vemos un cielo o un ambiente alrededor de nuestro Padre Celestial siempre ocupado, relámpagos, estruendos y truenos. En esto podría estar simbolizado lo que es el movimiento de los ángeles, como dice en Salmos, que los ángeles, como relámpago, cumplen los mandatos de Dios. Los relámpagos representan la ligerez con el cual se cumple los mandatos de Dios. Estruendos y truenos. Los movimientos de los ángeles para cumplir con los mandatos de Dios. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Vemos que a diferencia que en el capítulo 1 habla de los candelabros, que son los que soportan a las lámparas. Aquí ya no son candelabros, sino que son lámparas. Y la diferencia del capítulo 1 y a este capítulo 4. En el capítulo 1, los candelabros, los que soportan a las lámparas, representaban a las iglesias. Y aquí, las lámparas que arden con fuego son los 7 espíritus de Dios. Y como habíamos aclarado en una ocasión y lo repetimos, el número 7, simbólicamente como es el Apocalipsis, representa un número completo, plenitud o exactitud. La plenitud del Espíritu de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como el cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Ya vamos avanzando con este tema. Ya vimos a los 24 ancianos alrededor del trono del Todopoderoso. Ahora vemos a 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás.
Los ojos por todas partes en estos seres vivientes podrían representar el hecho de que nada se está oculto delante de la presencia de Dios y de estos ministros de Dios, de estos mensajeros de Dios que van y vienen, o que vienen y van, del cielo para la tierra o de la tierra para el cielo. Entonces, los ojos por donde quiera o por todas partes en estos seres vivientes puede ser el simbolismo de que no hay nada oculto, tanto no hay nada oculto para Dios, al igual que para estos seres vivientes a quien Dios los envía para que ejecuten su obra en esta tierra. Entonces empieza la escena de los 4 seres vivientes. Y nos dice del versículo 7, el versículo 7 y el 8. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por arriba y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y ha de venir. Continúa diciendo sobre los 4 seres vivientes. Dice que en estos seres vivientes había este simbolismo. Pues en primer lugar, no hay que olvidar que son visiones, o es visión, es profecía. Puesto que el profeta no interpreta los símbolos de su misión, y puesto que en ningún otro pasaje de la Biblia se afirma específicamente cuál era el significado de estas caras, solo se puede conjetuar en cuanto a la aplicación específica de los símbolos. Los comentadores han sugerido varias alternativas. El rostro humano es el símbolo más excelso del trono. El león es el símbolo de la soberanía. El buey es también símbolo de cierto tipo de soberanía, junto con un símbolo natural de la fuerza puesta al servicio del ser humano. El águila es emblema de poder regio. Esa es una de las interpretaciones que se les da. Otro, los rostros simbolizan a los 4 evangelistas. Esta posición fue sostenida por los padres de la iglesia, siendo Irineo uno de los primeros que presentó esta teoría. Algunas veces se identificaba al león con Mateo y al hombre con Marcos, pero otras veces se invierte la identificación. Todos concuerdan en identificar a Lucas con el buey y a Juan con el águila. Pero esta interpretación solo se basa en la imaginación, así es que pongamos mucha atención. No estamos diciendo que exactamente así es. Son interpretaciones que se le ha dado. Según la tradición posterior judía, los 4 seres, en el orden en que los representa Ezequiel, comparándolo con Ezequiel, con la visión de Ezequiel.
son los estandartes que solían usar las tribus de Rubén, Judá, Efraín y Dan cuando acampaban en el desierto. No es posible verificar que esos hubieran sido los antiguos estandartes. Aun si eso fuera posible, es difícil ver relacionar alguna entre los estandartes y los propósitos dictados de la visión. Así es que simplemente son interpretaciones que se les ha dado a esta visión, tanto aquí en el Apocalipsis como también comparándolo con Ezequiel. Sin duda, la forma que Dios eligió para estos seres en esta presentación profético tenía el propósito de simbolizar a los mensajeros celestiales en la plenitud de su función, poder y adoptabilidad. Así es que, en primer lugar, como hemos leído, si la Biblia no da más detalles de lo que es esto en otros pasajes bíblicos, se puede especular, pero eso no quiere decir que esa es exactamente la interpretación para esa profecía o para ese simbolismo. Así es que, a pesar de las especulaciones que ya leímos, lo importante es que, sin duda, la forma que Dios eligió para estos seres en esta presentación profético tiene el propósito de simbolizar a los mensajeros celestiales en la plenitud de su función, poder y adoptabilidad. Así es que hay que entender claramente lo que estamos estudiando. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por arriba y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y ha de venir. Entonces, describe a estos seres vivientes con 6 alas. Las alas pueden aquí representar la ligerez con la que estos seres vivientes cumplen los mandatos de Dios. Y los ojos por todas partes, simbolismo de que nada se le puede ocultar a la vista de Dios y también a sus mensajeros. Pero no solo eso, sino que también dice que día y noche repiten sin cesar. A pesar de que la profecía es un simbolismo, de ese simbolismo podemos entender que, a pesar de que en la tierra los hombres comúnmente trabajan de día y descansan de noche, pero no se adormecerá ni dormirá el que guarda de Israel, como dice Salmo 121:4. El poder divino que sostiene el universo nunca descansa. Nuestro Padre Celestial no puede descansar. Si en un momento Él desviara su mirada de hacia el ser humano, tristemente Satanás nos destruiría. Por eso nuestro Padre Celestial, a pesar de que muchas veces o antes anduvimos por el camino equivocado, la gran misericordia de Dios se hizo ver sobre nuestra vida, de manera que continuamos viviendo y Satanás nunca pudo destruirnos, porque Dios no duerme y tiene cuidado de cada uno de su creación. Día y noche. La noche trae un intervalo para la mayoría de las actividades humanas, pero no tiene efecto sobre la incesante corriente de alabanza a Dios que emana de los seres celestiales. Santo, santo, santo.
Pongámonos a meditar en esto, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana que escuchas. A pesar de que estamos viendo simbolismos, podemos ver lo que es el sistema de adoración en el cielo. Estos seres vivientes no descansan ni de día ni de noche. La adoración de ellos es incesante, nunca se detiene. Se lo pasan siempre dando gloria a Dios, repitiendo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era y que es y ha de venir. O sea, el motivo por el cual dar gloria a Dios en todo tiempo sin cesar es porque el Señor Dios es el Todopoderoso. Él fue antes, es ahora y será después. O sea, Él no tiene principio de días y no tiene fin de días. Él fue, es y será eterno por siempre. Pero aquí dice que Dios es el Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. O sea, Dios no solamente es alabado por ser el Todopoderoso, por ser aquel que no tiene límite de días, no lo tuvo, no lo tiene y no lo tendrá nunca, sino que también se le da gloria a Dios por el propósito que Él tiene de hacer bien al ser humano. Vendrá. Y cuando Él venga, no vendrá simplemente por venir o por nada, sino que vendrá por aquellos a quienes ahora está preparando para darles junto a su lado la vida eterna. Entonces vendrá nuestro Padre Celestial y Él vendrá por todos aquellos que hoy quieren aceptar su verdad y quieren prepararse para su venida y ser galardonados por Él mismo. Ya vamos a ir concluyendo. Sigue diciendo, del versículo 9 al 11. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Rendían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos aquí que no solo son los seres vivientes, los 4 seres vivientes que adoran al Señor, que dan gloria sin límite al que realmente lo merece, al Todopoderoso, sino que mientras ellos dan gloria al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Creador, el Todopoderoso, los 24 ancianos se postran ante Él y adoran al que vive por los siglos de los siglos. O sea, no es solo los seres celestiales, no solo son aquellos que nunca pecaron, o sea, los ángeles,
que aman al Todopoderoso y procuran darle gloria, sino aún los seres humanos que han aprendido que la justicia que nos hace coherederos con Cristo, de Él mismo lo recibimos. Los seres humanos que entienden que las coronas de victoria o la corona de victoria que nos llevará a la vida eterna no fue de nosotros mismos, sino que nuestro Señor Jesús nos corona con las victorias cada vez que salemos vencedores. Por eso estos 24 ancianos, cuando los 4 seres vivientes dan gloria al Todopoderoso, ellos echan sus coronas delante del trono del Todopoderoso, como un simbolismo del reconocimiento de que esas coronas de victoria no lo han recibido de otra parte que de aquel mismo a quien están adorando, a quien están dando gloria los 4 seres vivientes. Y los 24 ancianos reconocen que es lo menos que se puede hacer por aquel que se ha ganado la victoria para el ser humano, para que el ser humano pueda ser partícipe en el reino de Dios y por una eternidad. Y ya terminando. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a centrarnos un poco más en este versículo y ampliarlo un poco más. Los seres vivientes, los 4 seres vivientes, dan gloria a Dios. Santo, 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 al Dios Todopoderoso. Porque fue, porque es y será siempre. Esa es la gloria para el Todopoderoso de parte de los 4 seres vivientes. Cuando vemos a los 24 ancianos que representan a seres humanos, la exclamación de ellos es: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. O sea, glorificar a Dios, honrar a Dios y reconocer el poder de Dios. Es de todo ser humano que ha reconocido que la victoria sobre el pecado, que el galardón que se nos presenta, no depende de nosotros, sino que depende del Creador. O sea, vemos que estos 24 ancianos están reconociendo que ese que está sentado en el trono, aquel que les ha dado la victoria sobre lo que han pasado en esta tierra, las tribulaciones, es el que creó todas las cosas. Por su voluntad existen todas las cosas y por su voluntad fueron creadas. Uno de los mensajes de los 3 ángeles que vamos a ir estudiando más adelante, mientras continuamos con el estudio del Apocalipsis. Dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí, estos 24 ancianos, representando a toda la raza humana, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, da gloria a Dios, porque Él es el Creador. Querido amigo, querida amiga, quizá tú no lo entiendas, pero todo adventista del séptimo día que me está escuchando en este día, ciertamente sí lo entiende. Cuando se pone el sol del día de hoy, ya es la tarde, y ya es el inicio del día santo y bendito del Señor. ¿Por qué? Ese día es la señal
de que hay un creador. Y es la señal que testifica de todo aquel que reconoce ese día como santo y bendito del Señor, que tiene un creador y a él, y a él se le da la honra y la gloria. Tanto porque Él es el creador de nuestra vida, como también es el salvador de nuestra vida, ya después de haberlo perdido. Así es que los 4 seres vivientes dan gloria a Dios, santo, 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 Dios el Todopoderoso, porque eras, porque eres y siempre serás el Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, al que nada se le escapa, el que todo lo sabe, el que todo lo hace, y no hay nadie que lo detenga. Y los seres humanos dan gloria a nuestro Padre Celestial. Se rinden a sus pies, reconociendo que digno es nuestro Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, de recibir la gloria, que sea glorificado por nuestra vida, que sea honrado con nuestra vida, que su poder se pueda ver sobre nuestra vida, porque Él es el creador de todas las cosas. Por su voluntad, todo fue creado. Por su voluntad, llegamos a existir nosotros los seres humanos y todo lo que podemos disfrutar en la creación. Querido amigo, querida amiga, a ti que estás escuchando en este día, te ruego que prestes mucha atención a lo que es este mensaje y no dejes de acompañarnos. Ya hemos planeado compartir un tema los martes, los miércoles y los viernes, pero ese libro de Apocalipsis es demasiado y por eso vamos a compartir un tema cada viernes. No dejes de acompañarnos y verás que la bendición de Dios será sobre tu vida. Así como en este día, espero que este mensaje que sea compartido pueda llegar a muchos corazones y sea de bendición para aquel que escuche. Como dice el capítulo 1 de este mismo libro. Dichoso aquel que lee, el que escucha, los que escuchan y los que guardan las palabras escritas en este libro. No lo olvidemos. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.